Buenos días, nosotros somos el grupo G y vamos a exponer acerca de todas las normativas acerca del regulamiento y de suministro de energía eléctrica. Considerando que el artículo 30 de la Constitución de la República establece el derecho de las personas a un hábitat saludable y seguro y a una vivienda adecuada y digna, con una independencia de su situación social y económica. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la actividad de distribución y comercialización de electricidad será realizada a través de las personas jurídicas, es decir, de las empresas eléctricas de distribución debidamente habilitadas por la autoridad competente para ejercer tal actividad. Con respecto al uso de la electricidad, el distribuidor no será responsable por los daños a las personas o propiedades del consumidor o terceros causados por el mal uso o una incorrecta aplicación de la electricidad en equipos o dispositivos instalados por el predio del cliente. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si, digamos, en una casa se dice que se hace una instalación incorrecta, o se hace una instalación muy arriesgada, el distribuidor no es responsable en el caso de que ocurra una sobrecarga, de que ocurra una ignición, Dios no quiera, o similares. Con lo que respecta a las clases de servicio, el servicio eléctrico se suministrará de forma corriente alterna, monofásico o trifásico, sólidamente aterrizado. Es por eso que en la mayoría de casas se suele ver que tienen una varilla de cobre. De hecho, está reglamentado que deben tener por conexión a tierra. Con una frecuencia nominal de 60 ciclos por segundo, los voltajes de servicio listados a continuación están disponibles dependiendo de la localización del consumidor y la naturaleza de la carga. Las tensiones se clasifican tanto en baja, en media como en alta. Por lo que respecta a la baja tensión en un sistema monofásico, manejamos 120 voltios de 2 hilos monofásicos, por aquí podrían observar. Este servicio se suministra para demandas hasta 3 kW o se hace 120-240 voltios aproximadamente y 3 hilos monofásicos. Este servicio se suministra hasta 30 kW o 120-208 voltios, 3 hilos monofásicos. Este servicio se suministra para demandas de hasta, como ya mencionamos, 30 kW en los sectores donde se disponga un sistema trifásico a 120 o 208 volts. De lo contrario, será necesario instalar un banco de transformadores particular. Con respecto a un sistema trifásico, seguimos en la corriente baja de 120 a 240 voltios, un triángulo de 4 hilos trifásicos con neutro sólidamente aterrizado. Este servicio se suministra para cargas trifásicas mayores a los 4 kW, siempre que la demanda total del inmueble no sea mayor a 30 kW. 120 a 208 voltios es una estrella de 4 hilos trifásicos con neutro sólidamente aterrizado. Este servicio se suministra para condiciones similares a las descritas en el literal anterior, o sea, con un sistema trifásico. En este caso, el anterior era un delta, en este caso estamos utilizando en tipo estrella o tipo Y. Y en los sectores donde se disponga de este servicio, las cargas monofásicas deben ser balanceadas entre cada fase. Con media tensión, el distribuidor suministrará el servicio eléctrico a nivel de media tensión en los siguientes casos, independientemente de si la medición se encuentra en el lado primario o secundario del transformador. Ofrecerá un sistema monofásico de 13.800 voltios cuando la demanda del predio sea mayor a 30 kW y menor a 90 kW, o también un sistema trifásico de 3.800 voltios cuando la demanda trifásica sea mayor que 30 kW y menor que 1000 kW. Cuando un abandonado requiere un servicio de medición en baja tensión y voltaje diferente a 120 208 volts o 127 220 o 120 240, consultar con el distribuidor la factibilidad del suministro. Con lo que respecta a alta tensión, tenemos un sistema trifásico a 69.000 voltios. Este servicio se suministrará al voltaje indicado cuando la demanda del consumidor sea mayor a los 1000 kW, para cuyo efecto el interesado deberá instalar una subestación para poder de su propiedad. Eso se podría observar en los centros comerciales o en una industria a gran nivel.
Cargas con protección y corriente instalada de hasta 70 amperios, cuando la carga de un consumidor requiere la protección de un disyuntor de hasta 70 amperios. La medición se hará por medio de un medidor automático de clase 100 tipo socket, que lo podremos observar aquí, en donde la acometida vendrá desde el tendido eléctrico que proporciona la empresa de servicio, que podría ser actualmente Sanelec, podría ser Etapa en el caso de Azuay, podría ser Empresa Eléctrica de Guayaquil, por dar un ejemplo, y cargas con protección de hasta 175 amperios. Cuando la carga de un consumidor requiere una protección de un disyuntor de hasta 175 amperios, la medición se hará por un medio autocontenido de clase 200, tipo socket asimismo, en donde la acometida vendrá desde el tendido eléctrico que proporciona la empresa que da el servicio. Las acometidas son aéreas o subterráneas. En los sectores donde el sistema de distribución es subterráneo, las acometidas también deberán serlo, y para la construcción de su canalización, los conductores deberán obtener la respectiva autorización de la Municipalidad de Guayaquil y poner en conocimiento de las otras empresas de servicios básicos a realizarse al menos 72 horas de anticipación, previo a la excavación. Y a continuación los voy a dejar con mi compañera Adriana Robbins. Muchas gracias. Relación con otras normas internacionales. Los requisitos de este código abordan los principios fundamentales de protección para la seguridad, las cuales se encuentran en la sección 131 de la norma 60364-1, instalaciones eléctricas de edificios de la Comisión Electrotécnica Internacional. Ahora vamos con la organización del código. Este es el Código de Práctica Ecuatoriana CPN INEN 19-2001, que es el Código Eléctrico Nacional. Tenemos que este código lo podemos simplificar en varias partes. Tenemos que los primeros 4 capítulos son de aplicación general. Tenemos que el capítulo 5 al capítulo 7 se refieren a los lugares especiales o equipos especiales. Tenemos que el capítulo 8 trata de los sistemas de comunicaciones y es independiente a los demás. Y que el capítulo 9 nosotros podemos encontrar tanto tablas como ejemplos. Tenemos que los anexos no son parte de los requisitos de ese código, por lo tanto solo están ahí para información general. A continuación de lo ya expuesto por mis compañeros, yo les voy a hablar sobre elementos y materiales de las instalaciones eléctricas residenciales. Aquí tenemos los elementos de conducción. Estos permiten el paso de la energía eléctrica. La mayor parte de los conductores empleados en instalaciones eléctricas están hechos de cobre o de aluminio, ya que son comercialmente los materiales con mayor conductividad y con un costo lo suficientemente bajo para que resulten económicos. Tenemos también el conductor de fase y el conductor neutro. El conductor de fase es el conductor activo que lleva la corriente desde el cuadro eléctrico a los distintos puntos de luz y tomas de corrientes de la instalación. Y en cambio el conductor neutro es el conductor de retorno. Este cierra el circuito permitiendo la vuelta de la corriente desde los puntos de luz y tomas de corriente. También tenemos el conductor de tierra. En toda instalación eléctrica debe contar con toma de tierra. Se trata de una conexión al suelo para desechar corrientes eléctricas indeseables. Se trata de un electrodo por lo general denominado pica, enterrado en el suelo y unido a un conductor conectado a la instalación eléctrica. Tenemos también la canalización eléctrica. Se entiende por canalización eléctrica al dispositivo empleado en las instalaciones eléctricas para contener los conductores, tuberías plástica o metálica, de manera que puedan ser protegidos con deterioro mecánico y de la contaminación. En las canalizaciones más comunes tenemos los tubos conduit y las canaletas, como podemos observar en las imágenes. También tenemos los tubos para las instalaciones eléctricas, como los tubos PVC, los tubos flexibles metálicos, los tubos EMT y los tubos UIMC. Cabe recalcar que cada tubo cumple con una función característica. Ahora tenemos los elementos de consumo.
Aquí básicamente los elementos de consumo son todos aquellos dispositivos, aparatos o cualquier equipo que consume electricidad, que aquí incluyen las cargas fijas que están siempre conectados a la instalación, por ejemplo, los timbres, lámparas, focos, etc. Los elementos de control son los llamados apagadores. Estos pueden ser apagadores sencillos de escalera, control del ventilador, entre otros. Estos permiten encender o apagar cualquier dispositivo. Aquí podemos observar imágenes de interruptor simple, interruptores dobles y triples. Aquí tenemos el apagador de escalera. Se le llama así a un interruptor de 3 vías que junto con otro de iguales características se utiliza para controlar una lámpara desde 2 lugares distintos, según lo que requiera. Como en el caso de las habitaciones con escalera que requieren y que iluminen los escalones de donde nos encontremos, arriba o abajo de las escaleras. Aquí tenemos los elementos varios o mixtos. Son contactos que se consideran como cargas fijas. Esto independientemente de que tengan o no esté conectado a algún equipo, dispositivo o aparato. Los tomacorrientes. Los circuitos eléctricos alimentan los tomacorrientes a través de las cajas de paso y de los interruptores. Los tomacorrientes pueden ser visibles, estar colocados encima de la pared o estar empotrados. Elementos de protección. Protegen el sistema eléctrico y los aparatos y dispositivos conectados a él. También contamos con los fusibles, que son elementos de protección que constan de un hilo o una cinta de aleación de plomo y estaño con un bajo punto de fusión que se funde cuando se excede el límite para el cual fue diseñado. Esto quiere decir que interrumpiría el circuito. Se fabrican para operación de 2 tipos. El interruptor termomagnético. Este tipo de interruptor está provisto de una palanca que cambia de posición automáticamente, encendido o apagado. Cuando se sobrepasa la potencia máxima contratada o lo prevista en un circuito, hay una conexión accidental y directa entre los 2 conductores del circuito. Los elementos complementarios tenemos que son todas aquellas partes de la instalación necesarias para instalar el resto de los elementos en las instalaciones eléctricas residenciales. Los puntos de energía eléctrica, también llamados portalámparas, están generalmente conectados con un interruptor. Sirven como base para lámparas y focos, ya sea en la pared o en el techo o donde se requiera colocarlos. Y por último tenemos la caja para empotrados o empalme. Las cajas eléctricas o de empalme se describen como la terminación que permite acumular las llegadas a los distintos tubos conductores o tubos metálicos con el propósito de empalmar conductores y proporcionar salidas para tomacorrientes, interruptores, lámparas y luminarias en general. Circuitos derivados de una instalación residencial. Tenemos que el artículo 210 de la NOM 001C de 2012 indica los requisitos para los circuitos derivados, quedando fuera de su alcance los que se alimenten únicamente cargas de motores. Los circuitos derivados de los que trata este artículo deben clasificarse según el rango de amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo del sobrecorriente. Se tiene que cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor ampacidad, es decir, mayor capacidad de conducción, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango de amperes máximo permitido. Para el caso de una instalación residencial, los más comunes son de 15 y 20 amperes, sin que esto signifique una restricción. Tenemos la norma eléctrica, los circuitos derivados. Los circuitos derivados son aquellos que se derivan o parten de las barras colectoras de un centro de cargas o de un tablero de alumbrado y control. Nunca se debe de partir de un auto. Tenemos un ejemplo de regulación del Código Eléctrico Nacional. Primero, se dice que dependerá exclusivamente de la persona que haga la mano de obra de la instalación eléctrica a qué normas o artículos se va a apegar. Los conductores de un circuito derivado deben contar con un medio de protección contra sobrecorriente y contra cortocircuito.
Para eso se deben de tener varias especificaciones en los colores. Primero tenemos que el color verde con franjas amarillas o desnudas será para un conductor de puesta a tierra, y para un conductor de fase cualquier otro color diferente a los anteriores. Tenemos que también los tomacorrientes instalados en circuitos derivados de 15 y 20 amperes deben ser de conexión puesta a tierra. Tenemos que en las viviendas todos los enchufes en instalaciones monofásicas de 120 o 127 volts de 15 y 20 amperes instalados en los cuartos de baño, en las cocheras, en las partes de las construcciones que todavía no se terminan. Y tenemos en los edificios que no son viviendas, todos los tomacorrientes antes mencionados también deben de ofrecer protección a las personas mediante un interruptor de circuito por falla a tierra. Tenemos que en los hogares los circuitos derivados solo deben de suministrar energía a las cargas de esa unidad o a las asociadas únicamente con esa unidad. Tenemos que en las viviendas se debe instalar salidas para toma corrientes en la cocina, en la sala de estar, en las salas, en los salones, en un cuarto de estudio, etc. Tenemos que en las unidades de vivienda se requieren 2 o más circuitos derivados de 20 amperes para salidas de tomas corrientes utilizados para alimentar aparatos electrodomésticos pequeños, y que se permite instalar un circuito derivado independiente de 15 amperes únicamente para conectar al refrigerador. Tenemos que en el exterior de las viviendas se debe instalar cuando menos una salida para... Diagrama de conexión. Un diagrama de conexión no es más que un pequeño borrador que se realiza antes de hacer una instalación eléctrica. Se realiza en una hoja de cualquier medida y su fin es realizar un pequeño análisis de instalaciones eléctricas, ya sean grandes o pequeñas. Uno de sus objetivos principales es hacer modificaciones al circuito antes de poder plasmarlo en un plano. Se podría decir que es la combinación entre un diagrama unifilar y un diagrama de montaje, ya que este muestra todas las conexiones que hay entre los componentes. Este diagrama posee información técnica, símbolos de dispositivos, tipos de contacto, el valor del voltaje, el color de los cables y todos los componentes que se utilicen en la instalación final. Es utilizado por técnicos profesionales, ya que en este proceso se debe trabajar con calidad aplicando las normas técnicas y las normas de seguridad. Su uso permite que se realicen y compartan trabajos de cableado por áreas para cumplir un compromiso en tiempo y forma coordinada. También tenemos el diagrama de montaje. El diagrama de montaje es aquel que se hace previo a una instalación eléctrica y antes de pasar la instalación eléctrica a un plano o a un diagrama unifilar. Este diagrama es muy útil, ya que nos muestra hasta el último detalle de cómo van a ir conectados nuestros componentes en una conexión eléctrica. Este tipo de diagrama nos muestra de una forma muy detallada las diversas conexiones que contendrá nuestra instalación eléctrica, también la cantidad de cables que van a ir dentro de una tubería. Es una representación gráfica de los pasos que siguen en toda una secuencia de actividades dentro de un proceso o un procedimiento de una instalación eléctrica, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza. Incluye además toda la información necesaria que se considera para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempos requeridos, con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias. A continuación vamos a ver unas cuantas imágenes para poder entender mejor sobre cómo utilizar estos diagramas y para qué nos sirven. Bueno, en este momento estamos observando un plano de un circuito eléctrico de una casa. Al costado derecho podemos observar que hay un diagrama de conexión. Ese diagrama de conexión es de una de las habitaciones de ese plano, ¿ya?
En ese diagrama de conexión podemos observar los dos tipos de cables. Hay un cable negro y un cable gris, y también la forma en la que están conectados. ¿Ya? Eso es lo que nos ofrece el diagrama de conexión. Ya, claro que nos muestra cómo van a estar ordenados y cómo es la conexión, pero no nos muestra exactamente cómo van a ir conectados. O sea, no nos muestra de forma detallada como en esta otra imagen nos va a mostrar. Miren, esta otra imagen es un diagrama de montaje. En este diagrama de montaje podemos observar detenidamente y con detalle qué punto y qué punto van a ir conectados. Podemos observar los tipos de cables y qué componente va a ir conectado con qué componente exactamente. Bueno, ya hasta aquí mi explicación, gracias. Diagrama unifilar. Un diagrama o esquema unifilar es la representación gráfica de una instalación eléctrica o parte de la instalación, la cual está mostrada por líneas, pero estas líneas únicas simbolizan la tubería o poliducto que lleva consigo el conjunto de conductores eléctricos. Estos diagramas son los más utilizados para representar un proyecto final, ya que, al solo representar las tuberías donde corre el cableado eléctrico, el plano puede ser más visible y más entendible. En la siguiente imagen muestra la instalación eléctrica de un circuito en serie, ya que se puede destacar en estas líneas negras tienen adentro dos líneas que cortan en un ángulo de 45 grados que indican la cantidad de líneas que pueden pasar por esa tubería. Diagrama de bloques. Este diagrama está formado por un conjunto de rectángulos dentro de los cuales se describe de forma breve la función de cada uno de ellos. Los rectángulos se conectan por medio de flechas que indican la dirección de la circulación de la corriente o del flujo de la potencia. Solo se usan para referencias generales acompañados con presupuestos de una obra. Tuberías y cajas de conexiones. Las tuberías son los elementos que contienen y protegen los conductores o cables eléctricos. En una instalación de daños mecánicos, como por abolladuras en el cuerpo del tubo, daños químicos, como la destrucción que sufre el cuerpo de una tubería por estar expuestos a sodio o a ácidos, altas temperaturas y humedad. Las tuberías eléctricas son fabricadas para adaptarse a cualquier medio ambiente. Se pueden diseñar en el proyecto eléctrico para que se coloquen empotradas a techos o a muros, en espacios interiores o exteriores. Cajas de conexiones o registros están presentes en todas las viviendas. Se distinguen porque cuentan con una tapa desmontable que facilita su apertura, si bien generalmente se localizan cerca del techo por motivos de seguridad. De este modo se dificulta el acceso a las cajas por parte de los niños. En su interior albergan todas las conexiones de una vivienda, protegen un cúmulo de cables que alimentan los diferentes puntos de luz y aparatos eléctricos que funcionan en la casa. En ellas se realizan todos los empalmes y derivaciones necesarias.